Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Os mando un saludo desde Risaralda, Caldas, aquí en mi querida Colombia. Este año 2024 ha estado lleno de eventos que han estado marcados por el misterio. Por ejemplo, uno de los más inquietantes es un estudio científico que se hizo sobre la Gran Pirámide de Giza, que acabó demostrando que encima del monumento egipcio hay una gran burbuja de plasma, sin que sepamos a día de hoy todavía por qué se produce este fenómeno. También hubo otros hechos llenos de polémica, con un simbolismo que nos dejó alguna que otra incógnita, como por ejemplo fue la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de este año 2024. ¿Qué opináis sobre el simbolismo que utilizó el Comité Olímpico francés? Y además de esto, otra vez en el Congreso de los Estados Unidos de América, una comparecencia sobre el fenómeno OVNI. Si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Misterio de 2024. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. Y estamos llegando ya al final de este año 2024. Un año, como siempre, que nos ha dejado infinidad de sorpresas, infinidad de luces y de sombras. Un mundo cada vez más conflictivo, más en crisis, con conflictos armados en Europa, en Oriente Medio. Tuvimos unas Olimpiadas. De repente otra vez apareció un señor que se llama Donald Trump y tomó el poder en los Estados Unidos de América. En fin, un mundo cada vez convulso, y no sé si ustedes opinan igual que yo. Un mundo del que cada vez intento alejarme más, porque no son más que vociferio, peleas, echarse en cara, conflictos, y entonces por eso me refugio en algo que me encanta. En el misterio, en hacer periodismo de misterio y en intentar seguir redibujando los límites de la realidad. Seguir pensando que hay vida en las estrellas, seguir pensando que más allá de las sombras pueden vivir seres en esa completa oscuridad. Pensar que cuando camino por el bosque, el espíritu de los elfos y de las hadas me rodea. Seguir viendo un mundo mágico que me aleja de todo ese bullicio. Quizás no debería decirlo porque trabajo en un medio de comunicación, pero ya cada día me cuesta más escuchar las noticias. Y es por eso, porque solamente nos traen desgracia, tragedia, conflicto. Así que aquí, mientras nos dejen, seguirá Noche de Misterio, siendo una especie de remanso de paz entre tanta locura y tanta lucha. Cuando intento analizar un año y hacer una introducción como esta, que como todas las introducciones que hago me salen del alma, siempre que hablo de algo así, no puedo olvidar el concepto hindú de la vida. No sé si lo conocen. La rueda del samsara, un eterno ciclo de creación y destrucción. Dentro de unos años, mi voz será un recuerdo en las ondas hertzianas. Mientras tanto, esta voz seguirá hablando a todos aquellos que piensan que el mundo va mucho más allá de lo que vemos y tocamos. Y como la samsara sigue, como esa rueda sigue, es porque no paran esos conflictos, esas peleas, esas luchas absurdas y esas envidias humanas tan ridículas. Así que esquivemos en las siguientes horas a esa rueda del samsara para adentrarnos en un mundo invisible, que si uno se fija y lo mira con cariño, se va a convertir en real. De eso se trata el programa de hoy. Vamos a hacer un pequeño repaso de las noticias más curiosas, más interesantes dentro del periodismo de misterio que han acontecido
en este año 2024. A estas alturas de diciembre espero que hayan engordado por lo menos un par de kilos. ¡Feliz Navidad! Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro podcast, otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso ya tenemos un numeral en Twitter que es Misterio Caracol. Repito, el numeral en Twitter es Misterio Caracol. Sabéis que hago viajes de autor. El próximo septiembre, la segunda quincena del mes de septiembre del año 2025, estaré haciendo un viaje a Egipto, a caminar junto a las pirámides. Podremos ver la gran pirámide de Giza, nuestro grupo solo en privado, y hacer un pequeño ritual que nos conecte con las estrellas. Navegaremos por el Nilo y nos empaparemos de la magia que hay en los templos que hay a sus orillas. Toda la información de este viaje la tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, feliz Navidad. ¿Cómo llevan la natilla, los buñuelos, los excesos, el pavo? En España polvorones que comemos, aquí no se comen en Colombia. ¿Cómo lleva el guayabo? Un saludo para ti, Juanje, también para nuestros invitados de excepción, Joana Arenas y Esteban Cruz, y desde luego un abrazo enorme para todas las personas que sintonizan en este momento la señal en vivo de Caracol Radio, y desde luego un abrazo para todos los que disfrutan de este contenido cuando lo publicamos a través del canal de YouTube de la emisora. Juanje, tú sabes que mi ocupación en diciembre es ser catador profesional de natilla y de buñuelos. Más o menos he podido identificar unos 50 grupos distintos de acuerdo a las diversas regiones del país. Una experiencia que espero documentar algún día, pero hoy aquí reunidos para poder hablar de algunas de las noticias de misterio más importantes de 2024. Como es habitual en este repaso que hacemos a estas alturas del año, Juanje, un 2024 repleto de misterios, repleto de noticias que seguramente a nadie dejaron por desapercibido. Muchísimas gracias, amigo. Y hoy tenemos el gusto, el honor y el lujo de tener una señorita que es la número uno del periodismo de misterio en este país, que de vez en cuando tiene el honor de poder visitarnos, que es la señorita Joana Arenas. Joana Arenas, feliz Navidad. ¿Cómo llevas la buñuelo, la natilla, el guaro? ¿Dónde estás? ¿Estás en el Quindío? ¿Estás por Bogotá? Cuéntanos. Juanje, Alejo, un placer como siempre hacer parte de estos especiales de fin de año. No, para mí, como siempre, es un placer que me inviten y siempre estoy dispuesta aquí para compartir. Les cuento que mi primera natilla me la comí el 30 de noviembre para celebrar que llegaba diciembre. Eres bolivariana, ¿no? Como dijo el tipo este que se llama Nicolás Maduro, que estábamos en Navidad de octubre. Pues ya, tú dale, di sí, sin miedo. Hay que anticiparse, y entonces a partir de ahí toda la natilla, todo el buñuelo, y pronto en el Quindío para además aprovechar y comer un buen chicharrón con patacón. Eso está bien. Qué rico. Yo me traje de España 2 cajas de polvorones, creo que me quedan 3. Si no sabéis qué son los polvorones, ahora os lo explico para que me ha dicho Joana que no, bueno, ahora te explico lo que son los polvorones. Pero antes de explicarte qué son los polvorones, tenemos también el honor de tener hoy aquí, que hacía mucho que no le teníamos, al señor Esteban Cruz Niño, que es amigo, compañero, hermano, antropólogo, escritor, youtuber, periodista y no sé qué más títulos tiene. Es una cosa enorme. Y también alguien que se alimenta mucho en diciembre, en cantidades de chorizos, marrano y todo lo que pueda moverse en este universo culinario de América Latina, que va desde los panetones que tragan en Perú, saluda a la gente que come Perú con fruto cristalizada, hasta la gran cantidad de carnitas llenas de sabores mantequientos y deliciosos de Centroamérica, y las famosas pupusas, que son como una especie de arepas deliciosas llenas de frijoles.
de El Salvador. Un saludo a todos, que coman mucho, lechona, de todo, insulso. Efectivamente, señores, hay que disfrutar. Bueno, lo primero, una de las noticias más importantes de este año es que la señorita Joana Arenas y Esteban Cruz tienen un canal de YouTube. ¿Cómo se llama ese canal de YouTube que habéis montado? Que ya tiene más de 100.000 suscriptores. ¿Cómo se llama, Joana? Y Juan, que además que Alejandro Bernal y don Juan Jesús Vallejo fueron invitados ahí en nuestro canal que se llama Historias Paranormales, lo presenta el señor Esteban Cruz, es un formato de video podcast que de verdad ha tenido una acogida maravillosa, le agradecemos a todas las personas que se suscriben ahí en Historias Paranormales con Esteban Cruz, sus comentarios, el recibimiento que hemos tenido, de verdad que yo creo que este año... pues muy en lo personal, y sé también que Esteban está muy satisfecho con el resumen precisamente y el efecto que hemos tenido con este video podcast. Pues tremendamente feliz de que os vaya también. Sí, os va genial, tenéis ya más de 100.000 suscriptores, os va súper. Habéis tenido 2 vídeos malos por habernos invitado a Alejandro y a mí, pero lo demás os ha ido súper bien. Se les cayó el rating con nosotros. No, jamás. Pero por lo demás, genial. Joana Arena, que también tiene un canal de YouTube que se llama Ventana al Misterio. Correcto, que ahí tenéis también un montón de historias que os van a contar. Y bueno, pues tal y como está el patio, nos hemos metido todos en el mundo digital. Alejandro Bernal tiene su canal de YouTube Mandrágora Misterios. Yo tengo uno en el que también colabora Alejandro Bernal, que se llama Oculto tras la sombra. Y es la transformación digital, que es algo que no va a parar y que nos toca como periodistas y como personajes públicos pues estar ahí y tener también este rincón aquí en Caracol Radio, en el que también aquí estamos este grupo de amigos y de locos del misterio, porque antes de empezar con las noticias deberíamos hacer un día un programa sobre el periodismo de misterio en Colombia y en América Latina. Deberíamos de hacer algo así, nunca lo hemos hecho, deberíamos hacer. ¿Qué quiere decir, Joana? ¿Sabes que esta reunión, este programa me da nostalgia? Me da nostalgia porque finalmente... Parece Luna Blue, dilo, no pasa nada, si nos echaron, me echaron a mí, a vosotros no, al echarla a mí, pues ya todos al carajo. Bueno, al revés, Joana se fue antes porque Esteban la fichó para la tele, se hicieron famosos, luego me echaron a mí, como siempre, por decir lo que no debo, y listo, para variar. Pero sí es bien interesante volver a reunirse y volver a echar carreta sobre estos temas que nos apasionan, y sí es como un encuentro, además de periodismo y de contenido que a todos nos gusta, pues un encuentro de amigos, que es lo que siempre decimos cuando nos reunimos. Pues porque, bueno, tampoco me quiero poner flores, pero hasta que no aparecí yo por este país, pues tampoco es que hubiera muchos formatos de periodismo de misterio. Sí había misterio en la radio, vale, pero así enfocado desde un punto de vista periodístico y tal, pues no tanto, ¿no? Y en ese primer formato en el que estuve aquí en la radio colombiana, pues estuvo Joana Arenas, estuvo Alejandro Bernal, estuvo Esteban Cruz, todos estuvisteis trabajando allí. Lo malo era el director, que soy yo, que soy un bocón, por eso me echaron, pero por lo demás no fue tan grave. Pero tampoco largué tanto, ¿no? No sé, no me acuerdo. La pasamos bueno. Sí, lo pasamos bueno. Y mira, aquí seguimos, vosotros en vuestros proyectos, con vuestras vainas, nosotros aquí seguimos en Caracol Radio, que dentro de poquito hacemos ya 5 años de Noche de Misterio, que parece que fue ayer. Entonces, fijaros, ¿no? Y bueno, pues esto del periodismo de misterio en América Latina, antes de empezar con las noticias, la gente que no entienda esto del periodismo de misterio y hablar de cualquier cosa curiosa, pues yo creo que aquí hay como bueno, una gran marca que ha sido History Channel, que es la que ha buscado gente que hace periodismo de misterio en cada uno de los países para aparecer en documentales. Todos hemos participado en documentales de History, algunos de los que estamos aquí también hemos sido imagen de ellos, de lanzamiento de series en redes sociales, hemos participado en proyectos de ellos en YouTube, y luego hay pues diferentes formatos. Pues por México está Jaime Maussan en televisión, formatos que surgen nuevos como Podcast Paranormal de mi amigo Fepo en México, y cosas así. Pero bueno, es un periodismo que todavía está muy verde en América Latina, que no para de crecer y que empieza a dar una cifra, sobre todo en YouTube y en redes, brutal. Y esto que voy a decir como español es heavy, pues porque en España el ambiente en el periodismo de misterios está mucho más enrarecido que acá,
¿vale? Y aquí en cambio la gente suele ser como mucho más accesible. Lo lamento mucho, soy español, pero también soy sincero, y es cierto que el periodismo de misterio aquí en América Latina es como bastante fácil conectar con la gente, hablar con ellos y demás. Así que, bueno, arrancamos con las noticias del año, si os parece, pero bueno, antes de arrancar con esas noticias, quiero vuestra opinión de este año 2024, cómo lo habéis visto, cómo os habéis sentido. Así que empecemos por la señorita Joana Arenas. Resumen para ti en tu mente si yo te dijera 2024, ¿cómo lo viviste? Uy, Dios mío. En el ámbito personal fue un choque fuerte, sobre todo en el tema laboral. Fue un año de renovación, quizás, porque pues termina nuestro proyecto en televisión aquí con el señor Esteban Cruz, y eso para mí fue, un movimiento bastante fuerte a nivel profesional, pero creo que mi reflexión de este año es que siempre vienen cosas mejores. Siempre. Lo que pasa es que como soy tan acelerada, entonces, pues obviamente cuando pasan las cosas, yo ya estoy pensando en 5 meses qué va a pasar, en 10 años qué va a pasar y así, pero definitivamente este año me ha mostrado que siempre llegan cosas mejores y que las cosas que pasan tienen siempre alguna razón de ser. En el ámbito de las noticias creo que ha sido súper movido, hemos pasado por cosas súper divertidas, pero también con mucha tensión, volviendo a hablar de una posible guerra mundial, de una posible tercera guerra mundial, de posibles virus nuevamente y todos con ese imaginario de que nos van a volver a encerrar, pero en general, como siempre, siento que es un año muy movido. Finalmente, también tenemos que ver, por ejemplo, los avances en tecnología que ya cada día se nos van metiendo más y más. O sea, la inteligencia artificial este año nos ha dado muchísimo de qué hablar y creo que eso también nos lleva a pensar en el futuro cómo vamos a manejar todas estas nuevas tecnologías y todo este engranaje que se nos viene, porque la inteligencia artificial nos va a coger en todo. Pero bueno, paso a paso, porque si no enloquecemos. Va a cambiarlo todo. Fíjate que yo quería empezar a aprender inteligencia artificial para hacer vídeos y tal. El problema es que no tengo tiempo, ¿no? Y además sabéis que el año que viene, si Dios quiere, tengo varios viajes. Pero sí, lo va a cambiar todo. Y Yoja, te va a ir genial, tía. Eres un talento que lo flipas, eres una gran trabajadora y mejor persona. Así que se acabó un proyecto y arranca otro. Y te digo la verdad, para ganar plata ya lo suyo YouTube. Y en menos de 6 meses o así ya tenéis 100.000 suscriptores. Así que a ver si dentro de 2 años, cuando seáis ricos, os acordáis de los pobres y Alejandro Bernal y a mí, por lo menos nos invitáis a comer chicharrón. Obvio. Vale. Pero la tebaida, Joana. Bogotá no, la tebaida. A tu pueblo. El de 20 patas. Sí. Listo. Trato hecho. Señor Esteban Cruz, ¿cómo viste este año 2024 en tu vida y a nivel general de noticias y de todo? Yo creo que es un año de cambios, ha sido un año grande de cambios, de transformaciones. Cada vez el mundo es más acelerado. Uno cada vez está más viejo, pero también el mundo se mueve más rápido. Digamos que los cambios que estamos viviendo antes iban más lento, ¿no? No sé, piensen en esto. Hace 20 años salía el primer celular o salía un nuevo invento, el MP3, y se demoraba siempre 8, 9 años en que se masificara. Hoy en día la inteligencia artificial la vemos en cuestión de meses. Hablábamos fuera del micrófono, hace poco tuve la oportunidad de estar en Miami, en la Florida, y vi cosas que no había visto porque había ido a Miami antes de los enclaustramientos, antes de lo que sucedió, y cuando volví a otra ciudad, o sea, cosas como las siguientes. La mayoría de los autos que ves en la calle ya son híbridos y eléctricos, y las gasolineras a donde parabas ya no existen, las están quitando, las están desmantelando. Algo que era la clásica gasolinera norteamericana cada vez está desapareciendo, y para el año 2028 tienen la meta de que todos los autos sean eléctricos, y 2028 ya. Cosas como que ya no ves televisores, ya no venden televisores, la gente no ve televisión, cosas que ves en tu día a día que son asombrosas, ¿no? O sea, nada más estar en un aeropuerto hoy en día, ya nadie te pone un sello, o sea, pones
colocas los ojos en una máquina y entras a Estados Unidos y sales de Colombia, de Perú, de Ecuador, y ya no tienes ni contacto con un funcionario, ¿no? Como antes. O sea, son cosas que cambian muy rápido, y creo que estamos viviendo cambios acelerados en el mundo, y eso sí es realmente asombroso. Una de las cosas que más me molesta de este nuevo mundo es que no te pongan sello cuando vas a un país. A mí me encantaba ver mi pasaporte lleno de sellos y tal. Y ahora llegué a Argentina, no te ponen sello. Llegué a Estados Unidos, no te ponen sello. Y yo, ¿pero qué os pasa, tío? ¿Se os ha acabado la tinta o qué? O sea, con lo que era genial. Total, era Claro. lo máximo recordar en el pasaporte los viajes, obvio, sí. Cuando yo fui reportero y trabajé en 30 y pico países, bueno, pues me tuvieron que cambiar el pasaporte, no me cabían los sellos, ¿no? Y yo le rogué al policía, oiga, me lo rompe usted, pero me lo devuelve para guardarlo. Sí, hombre, claro, y el tipo, y ahí todavía lo tengo guardado, es decir, no me cabían los sellos. Ya no, ya te das 3 vueltas al mundo, es tan triste que no te queda nada. O sea, esto del siglo XXI, no sé si me estoy haciendo un viejo gruñón o es que no entiendo absolutamente nada. Alejandro Bernal, ¿qué te ha parecido este año 2024? Tus impresiones. Bueno, si me vas a criticar, hazlo después, que te va a escuchar todo el mundo. Confiese, Alejandro, confiese. No, es que realmente Juanje nos tiene aquí esclavizados, no mentiras. Juanje, 2024 para mí un año particular, principalmente muy signado por 2 hechos fundamentales. Por un lado, las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, lo que fue la carrera presidencial en Norteamérica, para mí marcó mucho del devenir informático, del devenir periodístico. Me atrevería a decir que desde mayo hasta noviembre, hasta el día de las elecciones, prácticamente todos los días novedades. Y qué decirlo del atentado a Donald Trump, que fue absolutamente masivo, viral. De hecho, aquí hicimos un programa en Noche de Misterio al respecto, así de importante. Fue entonces, por un lado, para mí esa noticia fue fundamental para entender lo que fue 2024, esta carrera presidencial, lo que postulaban ambos candidatos, el darnos cuenta que Joe Biden renunció a su aspiración presidencial, entró Kamala Harris, una mujer que había entrado como una especie de outsider y que luego fue afianzando una imagen bastante particular. Para mí, muy interesante la aparición de Harris a nivel de la política, no solo en los Estados Unidos, sino en la política internacional. Y para mí la segunda noticia clave, Juanje, cómo ha ido escalando a nivel de tensiones, no solamente el conflicto en Ucrania, sino el conflicto en Gaza. Para mí claramente lo que está ocurriendo, y espero equivocarme, me hace sentir, yo no sé si bueno, yo viví parte de la Guerra Fría, ya los estertores, pero yo no recuerdo en específico una década en los últimos 40 o 50 años tan tensa como este primer lustro de la década de los 20, donde literalmente hay una serie de conflictos disgregados. Hay un personaje que no te cae para nada bien como Vladimir Putin, que tiene un arsenal muy potente, y que estamos literalmente con la angustia de que quizás este señor o cualquier otro que tenga un armamento de esta calidad le dé por oprimir un botón rojo. En lugar de ver una solución a corto plazo, parece que todo se está empantanando. Entonces, para mí esas 2 noticias han sido como sobre las cuales ha girado el panorama, no solamente periodístico a nivel general, sino también en el ámbito del misterio, que es a lo que nos dedicamos, Juanje. Bueno, y que va mucho Cartagena porque te has echado novia en Cartagena, eso también es importante, ¿no lo has dicho? Exactamente. La heroica, un abrazo para mis queridos heroicos, y nos estaremos viendo por allá en las playas y en el mar, porque en el mar la vida es más sabrosa. Y aunque Bogotá tiene mar, aunque Bogotá no tiene mar y tiene ciclovía, que es uno de los lemas más absurdos y perdedores que he escuchado en mi vida, lo digo como bogotano, qué hermoso es el mar y qué linda es también mi ciudad cuando tiene un tráfico que fluye. No me voy a meter más porque meto la pata y de pronto ¿quién me saca? Acabas de buscar el odio de 8 millones de personas. O sea, se te ha ido la bola, tío. O sea, Nunca había escuchado eso de la ciclovía, ¿qué es esa vaina? Era un lema que fue muy popular, pues no sé si Esteban ya estaba aquí en los 80, pero en los 80 era un lema que circulaba mucho en Bogotá, que era una propaganda que decía: Bogotá no tiene mar, pero tiene ciclovía. Ay, no, Entonces era un lema que se utilizaba mucho y lamentablemente... para la no es gente cierto. que oye este programa, que es prácticamente un 70% de la audiencia en digital, no es de Colombia.
Les explico que la ciclovía, que es una cosa que yo nunca comprendí, es que aquí todos los domingos se corta una vía principal de la ciudad de kilómetros y kilómetros y kilómetros. ¿Una? Casi todas, Juanje. Bueno, sí, varias, para que vaya la gente en Por bici toda y la tal. ciudad. A mí la verdad que es una cosa que es como digo, bueno, pues si la gente es feliz con esto, pues es genial. A mí no me agrada, o sea, yo A mí no tampoco. No ir con la bici, con la ciclovía, ni nada. No sé, quizás es muy europeo. En Europa la gente es que va a los parques, pero no cortar las vías por si el domingo quieres coger el coche para ir a comerte a algún restaurante. Entonces, pero bueno, me parece magnífica la ciclovía, que la gente disfrute y que haga deporte, que para comer chicharrón, tomar guaro y que nos dé cada vez más colesterol, ya estamos estos 4 energúmenos aquí, que nos dedicamos a esto y nos gusta más. Porque cuando ha dicho ciclovía, Joana Arenas y Esteban Cruz han puesto una cara que no la utilizan desde que se creó, o sea, nunca la vi. No, pero lo siento, pero a mí sí me gusta la ciclovía. ¿Ah, O sea, sí? sí, total. No, Obvio. y está muy Voy bien, con pero ¿la mi prefieres al mar? vehículo. ¿La cambias por el mar? No sé, no, Ah, pues obviamente, es pues que esa te es la digo, comparación. ese Es que esa sitio era tan la absurdo de dónde Dejemos está, esta güey. discusión absurda, cada uno que escoja ciclovía, mar Caribe o Pacífico, y vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Estamos en Navidad, día 28 de diciembre, falta poco para que termine el año, así que creo que los programas ahora tienen que ser un poquito más lúdicos y encuentro entre amigos, que es lo que hace todo el mundo en la Navidad. Bueno, pues después de escuchar vuestras 3 opiniones, para mí el año 2024 es el año del principio de la nueva Guerra Fría. Yo lo resumo así. O sea, ya el mundo está completamente enfrentado y cada vez con más sin razón, ¿vale? O sea, creo que el conflicto en Ucrania ya es un conflicto global. Al meter Vladimir Putin a Corea del Norte y ahora también a soldados, parece ser, hutíes de la etnia hutí de Yemen, hace que el conflicto sea más global y obvio, por la otra parte, por los aliados, pues iban a llevarle misiles y más armas a Ucrania para que pueda defenderse. Un tema al que no me gusta mucho hablar aquí, porque además a nivel geopolítico en América Latina casi todo el mundo está en contra de Estados Unidos, bueno, una mayoría de la gente, no la gran mayoría, pero sí una mayoría de la gente creo que está en contra de Estados Unidos, entonces apoyan lo que haga Putin y ya, sin más. Yo pienso que Vladimir Putin es un genocida, de esto lo he comentado muchas veces. Bueno, crímenes de guerra tiene lo que quieras en Bucha, por ejemplo, y otros lugares ya de Ucrania. Y creo que, bueno, que es un... ¿Cómo lo explico? Los imperios, y de esto Esteban Cruz sabe más que yo, que es historiador, los imperios no colapsan de golpe, no colapsan en un segundo, es un proceso. La Unión Soviética fue un imperio que llegó hasta Berlín y ahora pues quiere recuperar parte de la órbita soviética, metiéndose en un conflicto que pensó que iba a ganar en 3 semanas y que le salió rana, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso está haciendo que no solamente es el tema de Ucrania, las posiciones mundiales. Yo voy a Europa, regreso a España y no reconozco mi país. O sea, ya es una polarización política absurda. Además, obvio, toda la gente de izquierda apoya a Putin. La gente de derecha, digamos, apoyan a Ucrania y la gente que está detrás, aunque bueno, todavía la izquierda moderada sigue apoyando a Ucrania por un tema de sensatez geopolítica en Europa, ¿vale? Y por no permitir genocidios en pleno siglo XXI. Si la mitad oriental de Ucrania cayese en manos de Rusia, veríamos un genocidio sin precedentes. Y eso es algo de lo que, bueno, casi que prefiero no hablar en público. Alejandro Bernal lo sabe, que nos moríamos hasta de la risa. Hicimos un programa en Oculto tras la sombra en el canal de YouTube, ¿te acuerdas? Con este amigo mío, con Suárez Cuadros, señor que es profesor de filología, Simón Suárez Cuadros, profesor de filología en Lava, en la Universidad de Granada, que ha vivido en Rusia y en Ucrania. Y le hicimos una entrevista por un libro que sacó y uno de los comentarios me encantó.
a Juan Jesús Vallejo deberían de echarlo de Colombia por desinformación. Y yo era que me moría de la risa. Digo, entrevisto a un tipo que ha vivido en Rusia y en Ucrania, que ha publicado un libro, que habla ruso perfecto. Exacto. Maneja la lengua, conoce la idiosincrasia. Claro, es profesor de ruso y además, claro, es catedrático de filología al lado de la Universidad de Granada. O sea, habla ruso. Ha vivido en Rusia y ha vivido en Ucrania, en los dos países. Tiene amigos en los dos países. Publica un libro y me dedico a la desinformación, para que veáis que son temas de los que es muy complicado hablar. Porque básicamente el mundo se polarizó a lo bestia. Y eso hablando del tema de Ucrania. Si hablamos del tema de Israel-Palestina, ya ni te cuento. O sea, toda la gente de izquierda obviamente apoya a Palestina, toda la gente de derecha apoya a Israel, pero nadie se ha leído el origen del conflicto y qué ha pasado allí, ni ha estado allí varias veces como he estado yo en Oriente Medio, viendo aquello. Entonces hemos entrado en una especie de periodo de sin razón, donde cada vez me gusta tratar menos esos temas, ni en mi canal de YouTube ni en ningún lado, con sinceridad, y bueno, pues creo que es un poco triste ver el mundo así, ¿no? Así de radicalizado, y como decía Alejandro Bernal, casi que recuerda un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No teníamos una tensión tan tremenda, y bueno, pues yo he visto ese 2024 así, como el principio ya de un mundo cada vez mucho más dividido, que esto puede durar así años o décadas, desde mi punto de vista. Pues yo no quiero ser alarmista. Vladimir Putin no creo que le dé al botón nuclear. Realmente, con el trozo de Ucrania que tiene, pues le tocará algún día, en algún momento, negociar y quedarse así, y los ucranianos les tocará ceder tierras para que la guerra termine. Pero bueno, ojalá sea más pronto que tarde para que no siga falleciendo gente. Y el conflicto en Oriente Medio, fíjate, creo que poco a poco al revés, se va a ir calmando, porque Irán está en un punto de no meterse en más líos de los que se metió, porque además el conflicto de Siria ahora hace que Hezbollah tenga que tirar para el norte y para el este. Entonces yo creo que eso, bueno, más o menos ahí se irá calmando poquito a poco. Tengo muchos amigos allá, así que espero realmente que se calme. Y en lo de noticias de misterio y demás, luego lo vamos a comentar. Tremendamente decepcionante la segunda comparecencia de ovnis en el Congreso de los Estados Unidos. Luego lo vamos a comentar, vamos a seguir creyendo en eso. Pero quiero arrancar con lo que para mí ha sido la noticia de misterio más friki, más extraña, más absurda, porque no tenía por qué ser misterio y acabó siéndolo. La inauguración de los Juegos Olímpicos de París. A ver cómo nos comemos esto que tengo por aquí. Mira, tengo por aquí está un guión de los simbolismos que sacaron y de todas las cosas que dijeron, y vamos a comentarlo. Quiero vuestra opinión, porque esto da para una hora, esto da para el programa entero, ¿vale? El simbolismo de la última cena mezclado con símbolos dionisíacos, el dios Dionisio, que era el dios Dionisio en Grecia, Baco en Roma, ahora que nos lo cuente esto Esteban, que lo sabe mejor que yo, que era el dios del vino, la fiesta, la danza, la creatividad, la borrachera, porque en la antigüedad el estar borracho y conectar con los dioses se sacralizaba, ¿vale? No estar borracho, no tal y como lo he dicho, sino dentro de un ritual, pero sí, el tomar vino se podía sacralizar. Apareció un caballo pálido en medio de la nada, y entonces lo relacionan con los 4 jinetes del Apocalipsis, porque la Biblia dice: llegará un caballo pálido llamado muerte, y no sé qué, y tacatá. Un suelo blanco y negro enorme, que es símbolo también de la masonería. Y fue una ceremonia como muy disruptiva, ¿no? O sea, muy como un antes y un después de los Juegos Olímpicos de París. Para muchos, la consagración de los woke. La gente que no entienda qué es esto de los woke es una palabra que significa despertar, y es un movimiento muy de izquierda, nacido en Estados Unidos, de derechos de las minorías y demás, y todo esto, gente que lo vio como una especie de apología woke, gente que lo vio directamente también como parte de este mundo polarizado, o eres de una opinión o eres de otra. A mí sí me pareció una barbaridad que se haga una parodia de la última cena en una inauguración de los Juegos Olímpicos, en una ceremonia que pueden ver más de 1.000 millones de personas.
¿Por qué me pareció mal? Porque creo que los católicos y los cristianos se merecen el mayor respeto del mundo. Yo he hecho programas criticando cosas de la Iglesia Católica o poniendo hechos encima de la mesa de cosas que han sido ilegales o poco éticas por parte de la Iglesia en los últimos siglos. Son programas que son muy virales, algunos tienen millones de reproducciones en YouTube, pero jamás ridiculizaría una escena sagrada, pues porque yo me crié en una familia católica y creo que a mi madre hay que respetarla y a mi vecina hay que respetarla y la gente que cree en eso hay que respetarla. Imaginaros qué hubiera pasado si en vez de la última cena hubieran puesto a Mahoma a hacerle burlas. Se monta una guerra mundial, ¿no? Entonces creo que tiene que tenerle respeto a Mahoma y a la última cena, no atacar los símbolos sagrados porque son sagrados para muchos millones de personas. Desde mi punto de vista, eso fue una barbaridad. Lo demás, lo del caballo blanco, pues no sé si el guionista de todo esto sabía lo del apocalipsis y tal, y lo de la masonería y no sé qué, pues bueno, los masones sí son parte fundamental de la historia de Francia, ya que los masones son los que provocan la Revolución Francesa y el cambio de paradigma político en Francia y en Europa. Eso sí es total y absolutamente cierto. Y lo demás, pues sí, yo lo de la última cena lo veo muy criticable. Ahí tenéis los micrófonos, por favor, ¿qué os pareció la última cena? Joana Arenas, que la veo que quiere estar que se come el micro. Joana. No. Pues mira, Juanje, yo creo que no era el escenario para hacer ese tipo de expresiones culturales y artísticas. Yo creo que obviamente el arte es disruptivo, que el arte permite expresiones diferentes. Y puede ser provocador, perfecto. Claro, total. Pero con respeto. Totalmente provocador. Para eso está el arte. Es una expresión que permite cualquier situación. Pero sí siento que no había necesidad de tanto, ¿sabes? O sea, me pareció exagerada, me pareció que no tenía nada que ver con los juegos, innecesaria sería mi palabra. Realmente me pareció innecesario. ¿Le ves algún contenido esotérico a la ceremonia o no? Pues mira que me dio mucha risa porque cuando se da toda esta presentación y uno entraba a redes, pues cada que le hacías, yo hice la tarea de quedarme leyendo los hilos de la gente, haciéndole como una explicación a cada símbolo, a cada cosa, y el final, que es la imagen esta del castillo lleno de sangre, que botan los papeles y todo, que representa la sangre. Entonces ya estaban hablando de satanismo, no sé qué. Vuelvo y te digo, me pareció exagerado por lado y lado, me pareció innecesaria por parte de los organizadores y quienes presentaron esto, y exageradas las interpretaciones que se dieron en redes sociales frente a estas escenas. A mí realmente yo dije como ya es demasiado el debate. 1, 2, no encontré una conexión realmente de esa presentación con los juegos. No me gustó para nada, ni de un lado ni del otro. Pues me parece genial tu opinión, que para eso es tuya. Esteban Cruz, tú que eres experto en simbolismo, ¿le viste algo esotérico a la ceremonia de la última, de las Olimpiadas? ¿Qué te pareció lo de la última cena? Coméntanos. Bueno, Juanje, mira, hay una cosa que sí es evidente y es que el arte anticipa, según un francés, Michel Foucault, los cambios. Y lo que se hizo en la representación sí es algo completamente contestatario, erosivo de la misma cultura francesa y europea. No quiero ser ave de mal agüero, pero representa como la fractura de una identidad que se había forjado durante siglos. Sí hay unos cambios muy fuertes en la Europa de hoy, unas tensiones muy fuertes, y realmente lo que a mí me llama la atención es que es la destrucción o la deconstrucción de un mundo y de unos valores y el surgimiento de otros. Pero ya en el tema esotérico hay dos cosas que me llamaban mucho la atención, y fue la representación de un jinete, de un caballo que se movía, y lo que dice la gente, y que también es interesante, es que las tradiciones que hablaban siempre de jinetes que aparecían anunciaban la guerra, siempre,
Por ejemplo, Santiago cuando aparecía en las batallas contra los moros, Santiago Matamoros, que aparecía matando y atacando y destruyendo a las tropas enemigas. También historias de los fantásticos jinetes blancos que aparecían en la mitad de las batallas de la Edad Media, que muchos decían que eran enviados de Dios o ángeles, Gabriel Arcángel, que venía a luchar junto con las tropas cristianas. Y en América, Santiago Mataindios también, ¿no? Entonces, claro, aparecen estas figuras y esta figura también me recuerda muchísimo, Juanje, al asunto de los jinetes del Apocalipsis que vienen anunciando también la guerra y la destrucción y la muerte. Entonces, que aparezca en los Olímpicos algo que nunca se había puesto, un jinete armado sobre París y en un momento tan delicado como el que tú has dicho antes de las batallas y las guerras, también es algo que puede ser esotérico y que mucha gente asoció con los jinetes del Apocalipsis. Y lo siguiente, cuando izaron la bandera olímpica, ahí hubo algo que a mí me llamó mucho la atención, y es que la bandera olímpica tiene un orden, representa cada circulito de esos, cada anillo de colores, representa los 5 continentes, América, Europa, Asia, África, Oceanía, cada uno con un color, que representa la unión en el deporte, que no haya más guerras. ¿Y sabe qué? Por primera vez en la historia la izaron al revés, le pusieron la bandera olímpica, la hicieron y la pusieron al revés. Imposible que no se hayan dado cuenta con tanta gente y más los franceses que son obsesivos con el protocolo y son obsesivos con cumplir las normas y las reglas, hicieron la bandera al revés. Entonces mucha gente decía que era la forma de mostrar que el mundo está patas arriba y que estamos en una transformación y que estamos en una guerra junto con el jinete, ¿no? Que vienen guerras y tiempos difíciles, interpretaron muchos. Sí, es que además hay una doble guerra, una guerra cultural y una guerra real, que esto me parece heavy. Lo de la bandera no lo sabía, me has dejado en shock. Alejandro Bernal, ¿qué te pareció toda la ceremonia, lo de la última cena, toda esta vaina? Pues por un lado, Juanje, me pareció una ceremonia demasiado larga, innecesaria en muchos momentos, que yo recuerde aquí en Colombia arrancó a las 12 del mediodía, terminó pasada a las 3 de la tarde. Estamos hablando que para un evento en donde se debe homenajear el espíritu deportivo a los atletas, ese es el propósito de una inauguración de Olimpiadas, no tener que hacer representaciones ni de la última cena, ni de ninguna deidad, ni de ninguna otra característica que pueda ofender, tiene que ser algo universal, porque lo van a ver personas desde que tienen uso de razón hasta personas de una avanzada edad. Por un lado, y esto fue algo que analicé con mi comunidad en mi canal de YouTube, particularmente como yo lo analicé, yo sentí que, sobre todo en específico esa parodia de la última cena, yo la interpreté como un ataque cultural, como un ataque a los valores de Occidente. Yo no soy cristiano, hay que decirlo, ni soy católico, ni mucho menos, soy agnóstico, pero sí considero que la iconografía detrás de la última cena es muy potente, es muy importante para muchísimas personas, principalmente en esta parte del mundo donde el cristianismo es la religión predominante. Entonces, cuando tú te metes con un símbolo de estas características, de esta manera tan burda, porque hay que decirlo, a mí me encanta el arte contestatario y entre más contestatario mejor, pero con estándares, con altura, no esta parodia que para mí fue ridícula, fue una parodia incluso hasta, desde mi humilde punto de vista, una puesta en escena muy torpe, muy mal hecha, casi como de estudiantes de teatro, pero de primer año, y eso creo que estoy exagerando, y sobre todo por esta parte a mí no me gustó para nada. No obstante, y creo que ese es un elemento a resaltar porque me atrevería a decir que uno de los géneros y de los aspectos culturales más ignorados en todo el mundo, no solo en Occidente, sino buena parte del mundo. Las personas que escuchamos metal pesado, rock pesado, nos sentimos muy felices de ver que por primera vez en un evento de estas magnitudes tuvimos la oportunidad de ser representados muy bien por Gojira, una de las mejores agrupaciones de este género a nivel mundial, con una presentación maravillosa. Creo que es importante que se representen no solo los géneros de música popular, que lo hizo muy bien Celine Dion, lo hizo muy bien Lady Gaga, artistas de hip hop en Francia que son muy importantes no solo en su país, sino a nivel europeo, sino que también un género que muchas veces es de nicho, que casi nunca tiene una representación en una ceremonia de estas envergaduras. Gojira lo hizo muy bien, muchos de los que seguimos la trayectoria de esta agrupación y seguimos esta tendencia musical nos sentimos muy felices
de vernos por primera vez representados. Fue la primera vez en la historia que un género que ha estado en la música popular desde hace más de 4 décadas aparece representado en un evento de esta magnitud, así que por ese lado maravilloso. No obstante, a nivel general me pareció supremamente larga, Juanje, como ustedes dirían en España, un coñazo. Yo no me voy a aguantar una ceremonia de más de 3 horas viendo un montón de cosas, cuando en realidad el leitmotiv, el propósito es homenajear a los atletas que van a representar a su país. La máxima competición, Juanje, la máxima aspiración, tú que fuiste deportista, yo también que lo fui en mi juventud, aspirar a tener el honor de representar tus colores en unas Olimpiadas es el sueño de todos los que hemos hecho deportes, y el enfoque debe ser eso, los deportistas, las competiciones y el espíritu olímpico, Juanje. Lo has resumido muy bien. A ver, el espíritu olímpico lo que significa es que el deporte nos puede unir, ¿vale? Que es una competencia, pero que es sano y que nos puede unir, y para los atletas es un orgullo representar a sus países. En mi caso, que es una huevonada, con perdón, porque yo me quedé cuarto de España 2 años jugando a nivel universitario, pero representé mi universidad, la Universidad de Granada. Pues sí, es importante ser uno de los mejores atletas universitarios, estar en un campeonato nacional que van las universidades, las representan, y es un espíritu de convivencia, de paz, de armonía, que eso eran las Olimpiadas hace 2000 años en Grecia. Llegaba la tregua sagrada y no podía haber guerra, ¿vale? Y no podía haber guerras, que no podía haber guerra. De todas formas, el mundo ya está todo está como tan raro y tan loco. La misma Rusia no pudo participar tampoco en estas Olimpiadas por las sanciones que tiene del COI por los casos de dopaje masivo. No porque el COI sea de derecha y odia a los rusos, es que el dopaje masivo se demostró. Entonces, bueno, pues no sé, muy complejo. Yo ya, lo que he dicho en la introducción y antes, es que cada vez me fijo menos en todo, porque el mundo empieza a dar una especie de mal rollito que no es ni normal. Entonces, bueno, pues ya está, pues genial las Olimpiadas. ¿Cuántas medallas se llevó Colombia? De oro 0. Bueno, pero el resto, hombre, el resto también cuentan, tío. No seas mala persona. Pero tú sabes que, digamos que en función de esos triunfos se dan ciertos galardones. Recuerdo varias de plata, en este momento no tengo el dato específico. Sí, creo que hubo varias de plata y alguna de bronce, creo. Sí. Exacto, pues un chico en gimnasia rítmica, halterofilia, como siempre. En honor al deporte colombiano, al que conozco muy poco, tengo que decirte una cosa. Habría muchos más atletas con medalla en cuanto llegue un gobierno a este país que apoye a los atletas que pueden llegar a ser seleccionados a una Olimpiada, ¿vale? Yo lo viví en España cuando se crea el Plan ADO para Barcelona 92 y entonces el número de medallas se dispara, ¿vale? Ahora, claro, el profesionalismo se nota. Y es que llegar a llevarte una medalla olímpica, o sea, yo cuando vi a este chico que se llevó una medalla en gimnasia deportiva, dije, Dios mío, con el apoyo que ha tenido ese chico, una medalla no, le tenían que dar 14, ¿vale? El doble de mérito, Juanje. El doble de mérito. El doble, yo diría que mucho más del doble. El quinto de mérito. Estoy viendo aquí que fueron 3 medallas de plata y una de cobre. De bronce, listo. De bronce. No les quites el bronce por el cobre. De bronce. Sí, pero como van las cosas, ya vamos a vivir un mundo de cobre, porque está creciendo de una manera impresionante el silicio y el cobre por la inteligencia artificial. Y sí, realmente brutal. Los olímpicos se vieron cosas muy extrañas, casi paranormales. No sé si recuerda, Juanje, aquel tirador de Turquía que no utilizó ningún implemento y que llegó y disparó en vivo. Cosas como esas fueron realmente sorprendentes, ¿no? No lo vi, no sé qué pasó. No tengo ninguna imagen icónica de esta Olimpiada que yo diga, me acuerdo de algo. Pero Juanje, eso salió en todas las redes. Esa es casi un misterio. O sea, este señor de Turquía, que seguramente Alejandro sabe más que yo del nombre y de todo, porque sé que lo publicó alguna vez. Fue un tipo que llegó normal en la mitad de la competición, mientras todos tienen telescopios y elementos de protección. El tipo llegó literalmente, como voy a decir una palabra horrenda, pero como un sicario, a dispararle ahí directamente al blanco y se ganó la medalla.
Se ganó la medalla. Como tiene que ser, sí que pegarle tiros al cacharro sin tontería, Alejandro. Juanjo se ganó la de plata, Yusuf Didek, que era un atleta en la disciplina de tiro de Turquía. Y literalmente, pues, esta era pues una de sus, si no estoy mal, fue su última Olimpiada, porque era un hombre que ya había participado en anteriores gestas, pero lo que se hizo meme fue la postura del tipo, se aparecía en serio como un personaje de acción de una película, ponlo así, o así parado compitiendo, y le hicieron miles de memes, este señor fue carne de meme, y no solamente él, una serie también de tiradores nipones, o sea, literalmente los olímpicos se hicieron muy populares, no solo por la polémica de la inauguración, sino por los memes que suscitaron este tipo de tiradores que se hicieron súper populares en redes sociales, Juan. Qué curioso, la verdad, no conocía esa historia, pero en fin, unos Juegos Olímpicos más, me parece precioso el espíritu olímpico, creo que es algo que debería unir a todas las naciones y ojalá en las próximas Olimpiadas pueda participar Rusia y absolutamente todos los países, eso sí, sin doparse, porque si se dopan, ahí sí está el tema complicado. Quien no me crea, les recomiendo un documental que se llama Ícaro. Es buenísimo, donde cuentan toda la historia de todo lo que fue el dopaje masivo en Rusia. En fin, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol, pero ya mismo sigue Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y aquí estamos haciendo este programa que es un repaso de las noticias de misterio más interesantes de este año 2024. Y bueno, hubo una cosa curiosa este miércoles 25. A ver, hubo un montón de rumores y fotografías, porque sí, encima de la laguna de Tota se vio un gran resplandor. De eso no cabe duda, las fotos son claras, incluso hay algún vídeo, un resplandor que se movía, se habló de un meteorito, de un bólido, pero hay gente que está comentando que lo que cayó fue un objeto volante no identificado. Yo no he visto imágenes de que aparecieran, por ejemplo, ni militares colombianos, ni nada. O sea, repito, el vídeo que yo vi, un vídeo pequeñito, se ve un bólido, lo que para mí pues, es un bólido que puede ser perfectamente un meteorito, que no tuvo ni siquiera por qué caer en la laguna de Tota. Fotografías también de eso que se vio en el cielo el día 25, eso está claro. Y ha empezado a aparecer una rumorología que se estrelló un ovni, que no sé qué. Joana Arenas, ¿tú sabes algo de esto? Juanje, pues además de que supuestamente se estrelló un ovni, dicen que llegaron los hombres de negro por ahí a investigar. ¿No sabías eso? No, ¿dónde? ¿Qué pasó? Sí, que supuestamente llegaron por allá varios personajes altos, muy monos, muy con pinta norteamericana, así tipo la película de Hombres de Negro, que además tenían unos aparaticos que le acercaban a la gente muy en la frente. Calcula eso, y supuestamente estos hombres lo que querían era obtener información de pues la gente que vive allí cerca de esta laguna para tratar de entender qué era lo que había sucedido en esa noche y además para entender los rumores de ese video que usted nos comenta. Eso es lo que ronda por ahí en redes sociales. Hombres de negro en la laguna de Tota. Me recuerda al caso de Arcesio Bermúdez, ¿recuerda? Que fallece en 1969 y luego llegan unos gringos que decían que eran de la APRO, pero resulta que no eran de la APRO, una asociación de investigación de ovnis y tal, a investigar Esteban Cruz, la laguna de Tota, que tiene además una gran cantidad de tintes mitológicos respecto a la cultura colombiana, ¿verdad? Sí, Juan G. Y se habla muchísimo desde hace tiempo de extrañas luces, cerca de ahí queda Nopsa. Y esta noticia que la gente ha empezado a rumorar tiene que ver también con la existencia de que en esa laguna siempre se dijo que vivía un monstruo. Ese monstruo le llamaban el diablo ballena, el mutisco. Y la gente dice, pues está sin confirmar, que cuando vieron esa luz gigante y cayó sobre el agua y esa vaina estalló, muchos dicen que estalló como cuando estalla la comida putrefacta. Como cuando, por ejemplo, uno guarda durante mucho tiempo en algún lugar comida y entonces no sé qué más. Hace poco también escuché una historia como un biodigestor, le llaman en Colombia,
toda la basura la meten a veces en las fincas y el excremento del marrano y de todos los animales lo meten como una especie de cárcava, de hueco. Eso produce gas natural y cuando la gente no se da cuenta, esa vaina explota y sale una llamarada azul. Pues la gente dijo que vio una llamarada azul donde cayó esta luz y que vieron fragmentos de algo que, como diría el maestro Jaime Maussan y otros, era no humano. No humano. Y eso que es no humano era de un tamaño descomunal. Entonces muchos dicen que tal vez el monstruo de la laguna de Tota siempre estuvo ahí y con este accidente ovni, con este Roswell lacustre, lo que hubo fue ese impacto, mató al diablo ballena. El diablo ballena, señores, sería real y estaría muerto, aplastado. El ovni mató al monstruo de la laguna de Tota, lo destripó y sus vísceras aparentemente están o han sido encontradas. Esto realmente sería terrible. Sería terrible porque no solo se descubriría que existía como un Nessie en Colombia, sino que lo mataron alienígenas, o lo que sea, o Donald Trump, o Putin, o algo peor. No sé, algo peor mató al monstruo de la laguna de Tota. No, y además que de ese monstruo hay una crónica española de una señora que llegó allí y vio al monstruo, y por eso le dijeron diablo ballena y tal. No sabía que habían aparecido restos de vísceras en las orillas del lago. Me parece terrible y que además, como siempre, nada de esto esté confirmado y que no tengamos información de nada más. Alejandro Bernal, ¿tenías algún detalle más? Sí, Juanje, para mí probablemente uno de los hombres que difundió esta información a través de las redes sociales, uno de los denunciantes y de los filtradores de videos más importantes, Jeremy Corbell, fue el que hizo masivo esta publicación, un post que realizó el pasado miércoles 25 de diciembre a las 10 de la noche aquí de Colombia. Lo voy a compartir a través de mi cuenta de X para todas las personas que siguen este programa. Y lo que decía Jeremy Corbell, Juanje, Esteban, Joana y queridos oyentes, es que él había recibido esta cinta por parte de lugareños. En el video se aprecia, como tú muy bien lo describías, Juanje, al inicio de esta nota, un extraño resplandor, un bólido, algo que va descendiendo casi a nivel de superficie muy cerca de la laguna de Tota. Se ve que ese resplandor se difumina, se escucha como un bramido, un grito, como si algo de las entrañas de la laguna de Tota hubiese tenido interacción con ese extraño artefacto. La grabación se corta de forma violenta. Desde luego esto se hizo súper viral, principalmente en Estados Unidos, en Reddit. De hecho, hace unos minutos estuve viendo un post muy largo de ufólogos que estaban analizando esto, de hecho comparándolo con una especie de Roswell, pero ocurrido el 25 de diciembre aquí en Colombia, en el centro del país, cerca de la laguna de Tota, Juanje, un UFO crash, un estrellamiento ovni impresionante. Pues la verdad, me dejáis un poco loco. No he tenido tiempo estos días de nada. Prácticamente no he visto las redes sociales por ser Navidad. Yo tengo el teléfono de Jeremy Corbell, nunca lo he comentado, pero bueno, intentaré llamarle la próxima semana a ver si me da más información sobre esto, ¿vale? El que haya sucedido justo en las fechas de Navidad ha hecho que no tengamos información, pero bueno, yo llamo a Jeremy y bueno, pues a ver con lo que me comente la semana que viene. Ya os digo, y si eso, pues le pedimos una entrevista por si él tiene más información. En fin, pues y supieron también que salieron unos videos. Recuerdan que por allá en el 2018 Esteban y Juanje nos empezaron a enviar muchos videos de algunas ovejas y algunas vacas que aparecían muertas y succionadas. Pues al parecer también al siguiente día, es decir, como el 26 de diciembre, aparecieron un par de vacas al lado, muy cerca de esa laguna, que tenían dos incisiones en el cuello, dos roticos en el cuello, y al parecer no tenían vísceras, como si les hubieran sacado todo. Y muchos están precisamente relacionando ese hecho de la luz y lo que nos contaba Esteban y Alejandro con este par de animales que aparecieron allí muy cerca de la laguna y que nadie sabe por qué estaban muertos. Pues estaremos atentos. Yo prometo que esta semana llamo a Jeremy y con lo que pueda indagar os digo. Pero bueno, habrá que estar muy atentos. Es algo de muy
pocos días. Y para ir cerrando el tema aquí de ovnis y tal, Alejandro Bernal, ¿qué sucedió en la comparecencia en el Congreso de los Estados Unidos de América hace pocos meses? Ya adelanto, para mí fue totalmente decepcionante, pero hay que radiografiar bien los hechos. ¿Qué sucedió, Alejandro? Exactamente, Juanje. Esta segunda audiencia se llevó a cabo el pasado 16 de noviembre. Fue liderada por la representante republicana Nancy Mace. Y literalmente lo que buscaba esta segunda audiencia OVNI era no solamente poner a la palestra pública una serie de testimonios de personal cualificado relacionado con las fuerzas militares de los Estados Unidos, sino en esta oportunidad, y al menos así lo vislumbramos algunos que estuvimos esperando de forma bastante impaciente lo que iba a ocurrir, quizás una prueba de mayor peso, una prueba reina en medio de estas investigaciones relacionadas con el fenómeno OVNI. En esta audiencia, Juan Esteban, Joana y oyentes participaron, para mí, uno de los hombres más clave dentro de las revelaciones del fenómeno desde hace 7 años, el señor Luis Elizondo, y como siempre me gusta contextualizar sobre Elizondo, este es un personaje fundamental para entender lo que es la era actual de los ovnis. Él es prácticamente el protagonista de la gran filtración, un artículo que publicó New York Times en diciembre de 2017, en la cual se hablaba cómo el gobierno de los Estados Unidos invertía un presupuesto de $22 millones al año para una oficina, un proyecto que se conoció como el ATIP, y esa oficina estaba manejada en aquel entonces, un proyecto que se gestó del año 2007 al año 2012, y el principal personaje detrás de esta iniciativa era el señor Luis Elizondo, quien habría investigado, recolectado información, examinado evidencia impresionante en ese periodo de tiempo, Juanje. Luis Elizondo testificó en la audiencia del pasado 16 de noviembre, bastante aséptico, hay que decirlo, y dentro del marco legal las implicaciones que tuvo esta audiencia es que estos hombres, tanto Elizondo como los demás denunciantes, que se los voy a comentar después, tuvieron que presentar una testificación bajo juramento. Si se demostraba que lo que ellos decían no estaba sustentado, podían tener penas de cárcel, así que ellos tenían que cuidarse muchísimo en lo que decían, en lo que expresaban, y sobre todo no violar acuerdos y contratos de confidencialidad que cada uno de ellos había, en este caso, firmado tiempo pasado, pues con el gobierno norteamericano. Exactamente, Juan. Con los militares, perdón. Exactamente, Juanje. Entonces, Elizondo, básicamente dentro de lo destacable que dijo, porque la verdad no se mojó mucho, para ser muy sinceros, Elizondo simplemente dijo que él tenía constancia que desde hace décadas sí se estaban llevando a cabo programas de investigación relacionados con un concepto que él denominó retroingeniería, es decir, ingeniería inversa creada a través de la recuperación tanto de ovnis como de fragmentos de los mismos, algo que se conoce como los metamateriales. Entonces, corroboró que él tenía información al respecto. También comentó que actualmente hay una especie de guerra armamentística, dice, por diversas potencias en pro de poder obtener una tecnología de punta, desde el humilde punto de vista de Elizondo, una tecnología que habría sido desarrollada precisamente por esa retroingeniería. De hecho, Nancy Mace le hace una pregunta muy, muy concisa a Elizondo y le dice que si detrás de este fenómeno habría una inteligencia no humana. Hay que recordar que en el Congreso de los Estados Unidos no se habla extraterrestre, se habla de no humanos. Se lo pregunta a él que si detrás de este fenómeno habría esta injerencia, y el señor Elizondo dice, miren, puede ser desde una inteligencia no humana hasta proyectos de avanzada, proyectos secretos, ya sea de nosotros o de otras potencias rivales a nivel mundial. Esa fue básicamente como la comparecencia de Elizondo. Otro de los personajes muy interesantes, Juanje, que hizo parte de esta audiencia pública, Michael Schellenberger, un periodista
un hombre que de hecho se encarga de cubrir noticias políticas, noticias de otro orden en el ámbito del gobierno de los Estados Unidos, y Shellenberger de hecho fue pieza fundamental en una desclasificación, en una noticia que incluso comentamos aquí en Noche de Misterio, un proyecto que habría creado el Pentágono en diciembre de 2017 tras la filtración de New York Times. Pues el Pentágono habría creado un proyecto secreto llamado Immaculate Constellation o Constelación Inmaculada. Lo que comentó Michael Shellenberger en esta audiencia OVNI del Pentágono es que básicamente mientras él realizaba sus investigaciones de rigor en el seno del gobierno de los Estados Unidos, un denunciante anónimo del Pentágono lo contactó y le comentó que él literalmente era el encargado de redactar un informe para esta iniciativa Immaculate Constellation, un proyecto que dentro de la legislación norteamericana se conoce como Programa de Acceso Especial No Reconocido, cuyas siglas en inglés es USAP, y que tendría el propósito de recolectar videos, fotografías y testimonios en alta definición recolectados por funcionarios, por miembros del Pentágono y por militares, personas que se han encontrado con avistamientos impresionantes y cuya evidencia este hombre literalmente pues redactaría un informe que se lo suministraría, de acuerdo a Michael Shellenberger, a algo que se denomina como la banda de 8. De acuerdo a este informante anónimo del Pentágono, la banda de 8 serían 8 de los principales funcionarios dentro del Senado, la Cámara de Representantes y la Presidencia de los Estados Unidos, es decir, funcionarios súper importantes dentro del gobierno norteamericano que tendrían esta información privilegiada. Shellenberger comentó simplemente la existencia de Immaculate Constellation, pero aquí mismo, Noche de Misterio, de hecho llegamos a comentar que en el artículo que él publicó en la página web de Public, una revista, un medio de comunicación muy importante en los Estados Unidos, él comentó un incidente, Juanje, que a ti y a mí nos dejó flipando, como dirían ustedes en España. Él relató como un piloto a bordo de un F-22 Raptor, un avión de quinta generación, se vio literalmente rodeado por un enjambre de ovnis, aproximadamente 6 objetos voladores no identificados que dejaron a este hombre sin capacidad de acción, que lo dejaron absolutamente sorprendido y que Michael Shellenberger describió en aquel artículo de Public gracias a esta información que le suministró esta fuente anónima del Pentágono. Y por último y no menos importante, Juanje, Tim Gallaudet, un hombre quien hizo parte de la Marina de los Estados Unidos, un hombre bastante importante dentro de esta esfera de las fuerzas militares de los Estados Unidos, quien comentó algo bastante interesante, Juanje, que tiene como referencia un correo electrónico que él habría recibido en el año 2015 y que tendría una directa relación con uno de los videos y de las pruebas en video ovni más importantes de los últimos años, el incidente del USS Theodore Roosevelt ocurrido en 2015, donde literalmente este destructor norteamericano habría detectado un extraño artefacto volador no identificado. De este destructor se desplegaron unos aviones militares y ellos, mientras tenían bloqueado, es decir, mientras le estaban apuntando a este ovni, este artefacto realizaba unos desplazamientos, un movimiento que superaba, que rebasaba en mucho las capacidades de los pilotos. De hecho, en el video se nota cuando los pilotos están sorprendidos. Este video se conoce como Go Fast y es una de las pruebas de los videos desclasificados por New York Times en 2017. Y lo que decía Tim Gallaudet, Juanje, es que él recibió tanto el video como el informe de unos militares norteamericanos en aquel año, en 2015. Él había observado esta evidencia, había observado el testimonio y de repente, al día siguiente de haber tenido este correo electrónico, esta información en su correo electrónico de intranet, es decir, del ejército de los Estados Unidos, misteriosamente este correo electrónico había sido robado. Esta evidencia había sido sustraída y lo que plantea Tim Gallaudet es que claramente en el seno de las fuerzas militares de los Estados Unidos hay una especie de ojo invisible, de mano oculta que vigila las comunicaciones y la información de militares norteamericanos, y parece que estas personas encargadas de hacer esta labor sustraen pruebas, sustraen información clasificada
que tendría que ver en este caso también con este proyecto que yo comenté, Immaculate Constellation, el reunir pruebas de alta calidad en alta definición que solamente personas muy específicas en el gobierno de los Estados Unidos pueden conocer. Y finalmente, Juanje, el menos trascendental, y como tú muy bien lo comentabas, un extra con parlamento, Michael Gold de la NASA, que simplemente fue aplaudir y a no decir nada. Así que fue una comparecencia bastante agridulce, Juanje. Súper bien contado, Alejandro. Bueno, el de la NASA se hubiera quedado en su casa. Fue una cosa hasta ridícula. No, la NASA puede apoyar a la investigación de los ovnis. Vengan a la NASA, hacemos un congreso o nos dan una charla, tomamos un café. Una cosa ridícula. Y lo otro, lo que tú has dicho, resumiéndolo mucho, o sea, un poco decepcionante porque Luis Elizondo, que saca un libro que se llama Imminent, ¿verdad? Y tal, y salió hasta con fotografías de una mezcla entre materia y orgánico, que era un implante extraterrestre en un soldado y no sé qué, y tacatá, historia. Y de repente en el Congreso estuvo muy comedido, muy tal, siempre con no puedo contarlo por su cláusula de confidencialidad. Tinga Laudet dejó claro, ex militar norteamericano, que lo de los hombres de negro es verdad, no solamente están en la laguna de Tota, sino que lo de los hombres de negro es verdad y les borran los vídeos al tipo y se le meten en internet y tal historia, y él mismo lo denuncia. Y Schellenberger, bueno, es un periodista súper conocido en Estados Unidos que pone encima de la mesa una gran investigación sobre digamos, plan del Pentágono para recuperar ovnis. Joana Arenas, no sé si viste la comparecencia, ¿qué opinas de todo lo que pasó? Sí, Juanje, pues realmente volvemos a lo mismo de siempre. Creo que el año pasado también en el programa de fin de año de aquí de Noches de Misterio lo comentábamos, y es que aunque hagan, digamos que todo el show para hablarnos del fenómeno, para hacer que les importa el fenómeno, pues siempre nos quedamos a medias. No hay mucho más. Yo creo que allí lo más interesante fue, sin lugar a dudas, la declaración del militar. A mí me parece que Luis Elizondo puede tener mucha información, pero yo no sé si es que al señor le han dicho de una manera no tan decente que no puede dar esa información, o qué es lo que pasa, porque recuerdo muy bien que hace bastantes años Esteban lo entrevistó y siempre dice lo mismo, su discurso es igual, que él tiene mucha información, pero no la puedo dar, pero no puedo contar mucho, pero no puedo explicarles mucho. Entonces queda uno en las mismas y siempre es igual. Todas las audiencias, las dos audiencias han sido casi que igual. Sin embargo, a mí sí me parece súper importante el testimonio de los militares, porque eso, a pesar de que no tengamos como cosas muy claras, lo que sí permite es seguir certificando que el fenómeno es real. Y creo yo que esa es la mayor importancia de todas estas audiencias. Pues totalmente de acuerdo contigo. Militares de prestigio y de alta graduación que dicen que los están viendo, que los han visto, que están los vídeos y todo, aunque no se haga público, eso para mí también lo más rescatable. Esteban Cruz, ¿qué es lo que opinas de lo que sucedió en el Congreso? Hay algo que me parece sorprendente de todo esto, Juanje, que me parece realmente increíble, y es lo siguiente. En los últimos años ha habido una gran cantidad de fenómenos y encuentros con OVNI que incluso tienen publicidad global. O sea, algo que sí cambió es que en este momento ya nadie duda si existen o no existen, que era lo que nosotros hablábamos en los años 90 y en los años 2000, que era el gran debate, ¿existen los ovnis o no existen? Y nos tocaba a nosotros decir siempre, es que existen, es que hay este caso, que el caso Pascagoula, que el caso, y nos salían después diciendo, no, George Adams, que es un loco, ustedes para se pusieron a hablar y aparecieron todos esos contactados dementes, hicieron sectas, esos están locos, los hombrecitos verdes. Hoy en día ya nadie discute la existencia de los ovnis. Hoy lo que discutimos realmente es qué son. Y eso yo creo que fue un gran avance para la ufología y creo que es un avance para el misterio. El hecho de que ya las potencias mundiales en los congresos de las repúblicas y de las naciones y de los países y de las potencias
se reúnen para hablar con militares sobre qué es esto y muestran ahí mismo los videos. Eso sí creo que es una cosa impresionante. Y sobre eso quisiera hablar de una noticia que me llamó muchísimo la atención, y es que a comienzos del año o el año 2023 hubo un encuentro famosísimo sobre la península de Yukon, cuando unos aviones norteamericanos derribaron unos objetos que nadie sabía que eran, y entonces todo el mundo empezó a hablar que era otro globo chino, que eran un montón de espías, que era Putin, que eran drones, que eran un montón de cosas, y hasta el día de hoy no se sabe qué son, y se publicó una foto, y lo que se ve es algo que no parece un globo, pero que tampoco parece un dron. Y bueno, tenemos esas fotos, están ahí. Eso era lo que querían en los años 80, ¿no? Lo que siempre quisimos, una foto y un caso, y hasta el día de hoy no tenemos ni idea. Entonces, yo creo que sí ha cambiado mucho el fenómeno OVNI, y a pesar de que sea decepcionante para nosotros que no se digan casos puntuales, o que el señor Elizondo no diga, aquí tengo el implante, o tengo aquí en un tarro el brazo de un alien, o los tienen escondidos en tal lugar, porque todo el mundo estaba esperando que él dijera algo completamente radical. El hecho de que esto esté existiendo realmente hace unos años era ciencia ficción. Efectivamente, y como siempre lo que decís, bueno, pues ellos se amparan que luego hay una ley que es la Ley de Seguridad Nacional, donde, por mucho que hablen en el Congreso y demás, si no hay autorización del presidente de los Estados Unidos de América o un funcionario así de gordo, ninguno va a poder entrar en ninguna base militar, ni ver absolutamente nada, ni ver qué sucede. Un silencio que este año llegó incluso no de Estados Unidos, el fenómeno OVNI, sino hasta aquí, la laguna de Tota, con lo que ha pasado hace pocos días. Pero bueno, nos toca seguir investigando. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol, pero ya mismo viene Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol, haciendo un repaso por toda la información y las noticias de este año 2024 que ya se nos va. Estamos a día 28 de diciembre. Esteban Cruz, ¿será que está la Atlántida cerca a las Islas Canarias? Una gran pregunta, Juanje, y es un gran misterio, y es que en los últimos años ha habido una gran cantidad de investigaciones mucho más sofisticadas acerca de qué y dónde pudo haber estado la Atlántida. Resulta que en los últimos 3 años, un grupo de investigadores, específicamente 2 señores, Luis Somoza y Javier González, que tienen un proyecto que se llama Atlantis, que investiga los fondos marinos alrededor de las Islas Canarias, específicamente de la costa oeste de Lanzarote, han enviado un microsubmarino. Y esto es realmente interesante. Un microsubmarino, un aparato de alta tecnología con sonar, escuchen muy bien, con sonar y también con cámaras para explorar el fondo oceánico, porque ellos realmente lo que querían ver era la actividad hidrotermal y si había algún riesgo, ¿no?, para la población, porque sabemos que hay cadenas montañosas en el fondo del mar, como las que están rodeando a las Islas Canarias. Entonces ellos mandaron allá un submarino y encontraron algo que es realmente asombroso. Y lo que es asombroso, Juanje, es que cuando empezaron a mirar y mapear, se dieron cuenta que había algo que no conocían. Había 3 señales de sonar que no reconocían, con forma triangular, de un tamaño grandísimo, del tamaño de 50 kilómetros y una base de 2 kilómetros casi cuadrados. Y lo que encuentran ellos, que es sorprendente, es que estas construcciones, si se puede decir así, eran realmente, parecían algo que nunca habían visto. Descubrieron ellos entonces que lo que había ahí eran islas antiguas, islas prehistóricas que se hundieron en algún momento, y ahí es cuando se ha hecho la conexión con lo que decía Platón en sus escritos, y era que había un continente perdido afuera de las columnas de Hércules, que hoy en día sería el estrecho de Gibraltar, en donde había una sociedad perfecta, con tecnología, una sociedad avanzada, que gobernaba un rey que se llama Atlante, y por eso le llamaban la Atlántida, que tenía una forma concéntrica y palacios, un continente perdido, y que nunca se ha encontrado. Muchos continentes y muchas ciudades se han encontrado, de las que aparecen en los mismos textos griegos,
Desde Troya, que decían que era un invento de los poetas, decían Troya es un invento de los poetas y encontraron Troya y uno puede visitarla en la actual Turquía. Hasta la gente que decía que no existían ciudades subterráneas y de repente ahora tenemos más de 20 ciudades subterráneas que no sabemos quién las construyó en lo que también hoy es Turquía. La Atlántida la han buscado cantidades de personas, igual que el Dorado, que el Paititi, que demás, y no la han encontrado. Hay un montón de teorías sobre la Atlántida, hay un montón de escritos sobre la Atlántida, hay un montón de grupos indígenas, por ejemplo, de África, que dicen que había gente que había venido del mar y que les había enseñado técnica y tecnología avanzada. Los mismos leyendas y mitos también de continentes perdidos. Entonces, lo que dicen estos dos señores, estos dos investigadores que enviaron un microsubmarino, que es lo que realmente es asombroso, es que sí, que abajo hay algo que técnicamente es real y que hubo 3 islas, una serie de 3 islas en el lugar donde más o menos dijo Platón, que esto es lo sorprendente, que durante lo que fue la época glacial debieron haber estado fuera del nivel del mar y que pudieron, si hubiera existido allí una sociedad, seres humanos, haber desarrollado ahí tecnología. Lo más intrigante es que Platón dice que la Atlántida se hundió, que hubo un gran cataclismo y que tenía forma concéntrica, forma de anillos. Pues lo que han encontrado ellos, efectivamente, este señor investigador Luis Somoza y el señor Javier González, son vestigios de lo que fueron islas que tenían esa forma concéntrica en un lugar muy cercano a donde el mismísimo Platón lo dijo. No, qué loco, no conocía bien esa noticia. Sí es cierto que el tema de la Atlántida, a ver, no solamente porque aparece en el Timeo y el Critias de Platón, que esta es la clave, ¿no? De cómo Solón el sabio llega hasta Egipto y los sacerdotes de Sais le hablan de esa Atlántida, de ese mundo en el que hombres y dioses vivieron juntos, sino que efectivamente, si rastreamos las leyendas, llegamos hasta la Atlántida. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, el Amenetá, la tierra de los antepasados en el que hombres y dioses vivieron juntos. Y efectivamente, lo que dice Platón es más allá de las columnas de Hércules del estrecho de Gibraltar. Mucha gente relacionó las Islas Canarias con la Atlántida. En las Islas Canarias hay pirámides, las pirámides de Weimar. Entonces hay una serie de hechos ahí que me parecen tremendamente curiosos y que nos empujarían a pensar que la Atlántida es posible que estuviera cerca de las Islas Canarias. Y un evento geológico importante, el Dryas reciente, que hace como unos 14.000 años modificó las costas del mundo en 125 metros de altura. Ojo con esto, ¿eh? El mar subió de repente 125 metros, tal y como lo conocemos hoy día. Alejandro Bernal. Juanje, es que sobre este hallazgo de la posible Atlántida, que muy bien nos lo comentó Esteban, Luis Somoza, este científico que lideró esta investigación, estableció que literalmente lo que hallaron bajo estas aguas muy cercas a las Islas Canarias es que estas islas tendrían un tamaño, estas islas sumergidas, esta posible Atlántida tendría un tamaño de 50 kilómetros de diámetro, una base realmente notable. Y lo que plantea Somoza es que muy seguramente, y fíjate las cifras que da Juan Jesús, aproximadamente hace unos 50 millones de años habría hecho parte del periodo del Eoceno, y posiblemente en esa época desde luego no habría estado hundida, quizás pudo albergar alguna civilización o algún tipo de vestigio humano. Algo bastante interesante lo que planteó Luis Somoza a propósito, que este hombre también suministró diversas informaciones a través de una página muy importante de divulgación científica, Life Science, a propósito de este hallazgo allá en tu país, Juanje. Muchísimas gracias, Alejandro Bernal. Joana Arena, ¿crees que la Atlántida algún día la encontraremos? Juanje, yo creo que el fondo del océano, el fondo del mar, tiene un montón de cosas que no hemos explorado, y siento que cada que se hacen este tipo de investigaciones, de exploraciones, se pueden encontrar muchísimos vestigios en casi que todas las partes del mundo. Donde sea que se investigue, donde sea que se profundice, se encuentran cosas. Sin embargo, pues
También hay que entender un poco que quizás con seguridad encontrar la Atlántida, no sé qué tan allá podamos llegar, pero sin duda alguna, encontrar estos fragmentos de ciudades nos llevan a explorar nuevas ideas, nueva historia, además a entender un poco también por qué se encuentran allí y sobre todo que hay que seguir explorando el fondo del océano. Efectivamente, y es que debajo de los océanos conocemos menos que sobre lo que tenemos en las estrellas, cuidado con esto, o sea, es muy costoso, es muy peligroso por el problema de la profundidad y la presión, acaba con cualquier tipo de aparato y demás. Pero nos toca seguir investigando aquí debajo de los océanos. Por cierto, cada vez más de moda dentro del fenómeno OVNI, la hipótesis de los criptoterrestres. No miremos a las estrellas, sino debajo de las aguas, que es posible que el fenómeno venga de ahí, porque todas las informaciones militares norteamericanas nos dicen que estos objetos entran y salen del agua. Nos faltan todavía como unos 20 minutitos para terminar este programa y obviamente había que meter un toque de terror. ¿Y quién mejor que la señorita Joana Arenas para que nos hable sobre la enfermedad X? Que estos señores de la Organización Mundial de la Salud, no sé si es que no nos quieren dejar en paz. ¿Qué es esto de la enfermedad X que está tan viral, ha sido tan viral este año 2024? Joana Arenas. Les encanta meternos terror. Es la mejor reflexión con esta historia, Juanje, porque además arrancó en enero todas estas noticias, toda esta información y llega la OMS, se reúne y dice, pilas, porque, fue una alerta y dice, pilas, que hay una enfermedad X y va a ser peor, va a ser 20 veces más letal que la pandemia anterior, que la pandemia del COVID. En enero, calculen ustedes esto, cómo empieza a surgir el terror después de este anuncio, iniciando año. Pero, claro, hay que entender un poco una cosa, y es que cuando uno revisa esta información, los titulares de prensa, pues los títulos son estos. Nueva pandemia, una enfermedad X, mucho más letal que el COVID. Pero realmente cuando te sientas a leer a profundidad la información y además a entender un poquito las declaraciones del director de la OMS, pues básicamente lo que están diciendo es, hay que prever una enfermedad X que puede ser más letal. Hay que empezar a hacer investigaciones, y a prepararnos en todo el tema de atención y en todo el tema de salud para que esto no nos coja con los pantalones abajo y nos pase lo mismo que con el COVID. Ahora, ¿qué es la famosa enfermedad X? Ni siquiera ellos lo saben. Según esta información, lo que ellos plantean es que va a haber precisamente un virus que lo llaman enfermedad X porque ni siquiera saben de dónde va a venir, sino que debido a las conclusiones que han ido sacando, lo que pueden determinar es que se va a dar a través de un contacto entre animal y ser humano, es decir, exactamente igual que la pandemia anterior. Es decir, este virus lo contagian los animales a los humanos y además luego de humano a humano. Y así se puede ir propagando esta enfermedad. También, ¿qué sucede? Que obviamente esto genera una alarma mundial. Vuelvo y le repito por estos titulares, pero ellos lo que hacen es incluir toda esta investigación en una estrategia que se llama la Estrategia de Enfermedades Prioritarias para la Investigación y el Desarrollo. ¿Y qué es lo que hacen ahí? Entonces, estudiar y buscar mejor ese patógeno que es desconocido y tratar de mirar cómo es que va a afectar al ser humano, ¿no? Y ahí se van a gastar un platal tratando además de investigar esta enfermedad X y según la OMS, esta enfermedad se puede comparar, ya les decía, con el COVID, con la fiebre hemorrágica o con el virus del ébola.
Ya después de varias reuniones y varias información relacionada precisamente con esa enfermedad X, de hecho, la asesora de virología de la OMS salió y dijo como, oiga, pues resulta que si nos ponemos a concluir qué es esta famosa enfermedad de X, según la asesora de virología, el COVID fue la primera etapa de esa enfermedad X. ¿Por qué? Porque el COVID viene de unas características particulares y es que se transmite de animal a humano, como les decía antes, pero además este virus surge de un RNA, ¿sí? Y se supone que esa enfermedad X también surge de esa manera. En ese orden de ideas, podríamos decir que esta enfermedad, además de que la están investigando para preverla porque puede ser más letal, ya tuvo como una primera temporada, por decirlo de alguna manera. Muchísimas gracias, Joana. Yo esto de enfermedad X no sé si quieren darle un toque porno o qué es lo que pasa, pues porque... En fin, nuevas enfermedades van a surgir porque como somos unos cafres y nos estamos cargando el planeta, lo que he leído, que no soy científico, es que va a haber mucho más contacto entre diferentes especies y seres humanos porque efectivamente las zonas en las que estamos viviendo cada vez están más juntas y eso puede llegar a provocar nuevas enfermedades. Yo cuando me dicen eso digo, pero si toda la vida hemos vivido en la selva con todos los animales y nunca pasó nada. O sea, también no lo sé hasta qué punto esto es alarmismo, no es alarmismo, que tengamos que estar preparados por si llega cualquier otra pandemia, pues ojalá no. Nos toca una cada siglo, nos tocó hace un siglo la gripe española, ahora esta del COVID y espero que en muchos años no llegue. Pero bueno, ojalá pudieran investigar. Joja, ¿querías contarlo? Juanje, yo sí creo que es una alarma. Yo sí creo que es una alarma porque además dentro de las conclusiones que se planteaba esta señora, esta asesora de virología de la OMS decía como, para mí esa fue la primera etapa, el COVID, pero además podríamos, según ella, concluir que ese virus, esa nueva enfermedad sería un virus sintético creado con tecnología de edición genética. Entonces también siento que es un llamado de alerta oiga, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hasta dónde está la tecnología de la salud? Y cómo así que una edición genética, o sea, yo siento que nos están hablando muy a futuro, pero sobre todo que nos están lanzando una alarma para que estemos todos como ahí alertas y con temor de esto. Pues a mí que no me alarmen, que quiero vivir tranquilo, que me pone muy nervioso. Cuando llegue me pondré tapabocas o lo que sea, pero que me dejen en paz. No sé si soy un viejo gruñón o algo, pero así lo veo. Alejandro Bernal. Juanje, y de acuerdo a Tedros Adhanom, el director de la OMS, uno de los virus postulantes a convertirse quizás en una pandemia o en esta enfermedad X sería el virus de Nipah, que apareció en Malasia a finales de la década de los 90, que tiene una tasa de letalidad entre el 40 y el 75% y que básicamente es una infección respiratoria muy aguda que puede producir una encefalitis letal y que sería transmitida de animales a humanos inicialmente. Es un virus que ha sido detectado tanto en Malasia como en algunas partes de la India y que habría sido en este caso contagiado de murciélagos a humanos. Esa es la clave. El Nipah es un virus súper letal que lo transmiten los murciélagos a los seres humanos. En concreto, cuando cogen y van a sacar agua de palma y tal, bueno, los que hemos estado en África, el agua de palma es en una palma dátil, algunas palmas datileras, hacen como una especie de corte, ¿vale? Le ponen una vasija de barro y nada, pues eso se bebe y está muy rico. Pues parece ser que en Asia hay algo así parecido y cuando llega el murciélago y ha dejado ese virus, pues es súper letal. El tema es que la gente consume ese agua de palma, fallece, pero no se transmite de humano a humano. Si eso mutara, tendríamos un problema. Pero, en fin, voy a beber lo mismo el día 31, aunque
venga el Nipa, no venga el Nipa, entonces no nos preocupemos de eso, seamos felices, pero había que comentar esta noticia. Esteban Cruz, ¿tú qué dices? ¿Que nos compremos tapabocas o nos comemos un chicharrón mejor el 31? Juan GBA, hay un tema que tiene que ver con esto que me parece interesante, y es que se ha dicho que gracias al calentamiento global o debido al calentamiento global, vamos a estar en contacto más con otros animales y que eso podría hacer que estos virus pasen a los seres humanos, que es lo que usted estaba diciendo hace poco y que se puede dudar porque siempre ha habido gente entre el monte, siempre ha habido gente en todos los lugares, pero hay una cosa que sí me parece interesante y es la idea de que con el descongelamiento de lo que se llama el permafrost, que es el hielo eterno, el hielo que está ya sobre todo en los casquetes polares o en las zonas australes o las zonas de la aurora, en estas zonas se cree que este hielo tiene restos de seres vivos, incluso de seres humanos, que podrían tener virus antiguos, que podrían despertar para convertir el mundo en una auténtica pesadilla. Es más, le llaman virus zombies, enfermedades ocultas bajo el hielo. Y ya tenemos un caso. En el año 2016 hubo una epidemia de anthrax en algunos bovinos que estaban en el norte de Siberia y algunas personas dicen, los científicos dicen que este tipo de anthrax vino de la carne de un reno que estaba infectado y congelado desde hace mucho tiempo, y cuando se descongeló volvió a salir este virus y atacó a los animales. Incluso hay científicos rusos, también de Alemania y Francia, que han logrado aislar un tipo de virus que se llaman Pandoravirus. Les llaman así Pandoravirus porque dicen que en cualquier momento pueden salir como si fuera la caja de Pandora y nos enferman a todos y nos da puede haber una pandemia global. Serían virus que ya habría de alguna manera ya habrían vivido en el mundo, que todos los que lo portaban se murieron, pero que sus cuerpos están congelados, como han encontrado hace poquito un cachorro por allá de tigres dientes de sable, y han encontrado animales congelados en el permafrost, y lo que dicen es, esta vaina se va a descongelar por el calentamiento global, van a salir esos virus y nos van a comer vivos. El virus X tal vez está ahí congelado desde hace mucho tiempo y va a emerger con todo lo que está sucediendo con el cambio climático. Eso dicen algunos, ¿no? Ese sí me da miedo. Dios santo. Me voy a dar al alcoholismo los próximos días para que no me den miedo a todas estas cosas. Bueno, había que contarlo, ¿vale? Había que contarlo y creo que es que de esto se ha hablado muchísimo este año. Obvio, para analizar esta noticia bien, nos tocaría hablar con virólogos y con médicos, ¿no? Pero había que contarlo pues, porque, bueno, sí nos ha quedado cierto miedo después de lo que vivimos en la pandemia, porque pensábamos que eso lo íbamos a ver en las películas de ciencia ficción y lo vivimos. Yo, por ejemplo, este año sí recuerdo cuando Vladimir Putin empezó hace unas semanas a decir, por ejemplo, que iba a cambiar la estrategia nuclear, o sea, que iba a bajar el tema de cuándo utilizar armas nucleares, ya que los ucranianos van a poder utilizar cohetes de un alcance medio, en torno a 300 kilómetros, juraría que es hacia el interior de Rusia. Y le dije a mi mujer, digo, madre mía, como se líe una parda, esto va a ser como lo de la pandemia. Pensábamos que no iba a ser real y lo vimos, ¿no? Una guerra nuclear es muchísimo peor que la pandemia. Morirían como 200 millones de personas solo el primer día. Eso para empezar. Entonces, bueno, pues intentemos mantener la calma, ser felices, comer perdices y ya, porque hay una cosa que es terrible pero que es cierta. Ninguno de los cuatro que estamos aquí podemos controlar el mundo. Si apareciera una tragedia así, nos tocaría ser no solamente espectadores, sino actores de la misma. Entonces, por eso es como que, mira, voy a hacer una pregunta muy sencilla. Esteban Cruz, que lleva muchos años como yo en esto, ¿cuántas veces has escuchado a alguien hablar del fin del mundo o de una invasión alienígena? Yo creo que casi cada 20 días hay una noticia global. Y de todo tipo, de invasiones alienígenas que ya es inminente, que ya se va a revelar la verdad, que bueno, cantidad de cosas, y hasta absurdas algunas y otras que son un poco lógicas, ¿no? Creo que los seres humanos siempre estamos a favor del alarmismo y del catastrofismo, por eso nos gusta ver catástrofes. Alguna vez escuché a un neurocientífico que decía que estamos programados para los peores escenarios y es parte de sobrevivir. Entonces todo el tiempo nos están diciendo el calentamiento global va a destruir todo. Sí, eso nos sirve a nosotros para, antes de que suceda algo,
tornar las cosas a un escenario mejor para nosotros. ¿Por qué nos gusta ver películas como Aeropuerto, esa película antigua, o El Terremoto, o La Falla de San Andrés, o El Día de la Independencia? Todo eso donde siempre matan a todo el mundo y solo sobrevive un perro, y donde se caen los edificios, y donde hay virus y entonces a la gente se le caen los ojos. ¿Por qué nos gusta ver esas cosas de catástrofe? Pues nos gusta, así como nos gusta Gojira o Godzilla, cuando llega y rompe y coge una ciudad como si fuera una maqueta y la pisa y escupe fuego y rayos por la jeta y destruye a todo el mundo. Cuando nosotros vemos eso y nos gusta tanto ver cómo destruye las ciudades, dicen los neurocientíficos, es que estamos programados para lo peor, para que nunca suceda. Por eso somos la especie dominante. Los perros no se imaginan que el día de mañana van a venir los aliens a arrancarle las orejas a los perros, ¿no? Los perros no les interesa, entonces no prevén el futuro. Nosotros nos encanta ver desde arañas gigantes que destruyen todo, terremotos y seres intraterrenos que van a salir del fondo de la tierra. Esteban, como comunicador, eres un genio, me moría de la risa. En fin, yo voy a prever el futuro y es que si la próxima semana, al ritmo que voy comiendo chicharrón y tomando guaro, me hago un análisis de sangre, me va a salir el colesterol, que vamos, me va a llegar hasta la calva, me va a llegar el colesterol. Llegamos al final del programa, señores. Joana Arenas, tu conclusión, tu cierre, tienes 30 segunditos, tus redes sociales, tu canal de YouTube, Ventana al Misterio, cuéntamelo todo. Juanje, no, gracias de nuevo por invitarnos aquí a esta tertulia tan maravillosa, a todos los que están conectados, muchas gracias por estar ahí, dejen sus comentarios, creo que las conclusiones que cada año pasan cosas y el misterio sigue vivo. En mis redes sociales me encuentran como @yarenasb y en mi canal de YouTube como Ventana al Misterio. Muchísimas gracias, amiga. Esteban Cruz, amigo, ahí tienes el micro. Tus redes sociales, tu canal de YouTube, Historias Paranormales con Esteban Cruz, súper recomendado. Los audios de Cruz Escribiente. Esteban Cruz se biloca y está en 2 canales de YouTube, como el Padre Pío, pero en influencer. Como un Padre Pío así, pero sin estigmas evidentes en la mano, pero tal vez estigmas evidentes en el cerebro. Pueden buscarlo ahí como Historias Paranormales con Esteban Cruz, y también tengo un libro que se llama Expedientes X Colombia. Si les gustaron estos casos, como los que hablamos de la Laguna de Tota, tienen que encontrar Expedientes X Colombia. Muchísimas gracias, amigo. Alejandro Bernal, tu conclusión, tu cierre. Claro que sí, Juanje. Yo creo que nada, un feliz y próspero año 2025 para Esteban, para Joana, para todo el público, para ti, Juan Jesús, y sobre todo nunca dejen de ver el mundo y la vida bajo los ojos de la curiosidad y la magia, que eso es lo que nos impulsa, eso es lo que nos alimenta a los que amamos el misterio. Y a mí me pueden seguir en Instagram en @alebernalpress con @s. Bueno, señores, estamos llegando al final del programa y comentarles que la noticia que les dimos sobre el ovni estrellado en el lago de Tota es falsa. Hoy es día 28, Día de los Santos Inocentes, y nosotros teníamos que hacer también nuestra pequeña broma. Estamos llegando ya al final de este 2024, así que les deseo que sean tremendamente felices, que el año 2025 esté repleto de dicha y de felicidad para todos ustedes. Disfruten mucho de estos días, sobre todo en la compañía de las personas que merecen la pena, su familia y sus amigos. Esfuércense, intenten realmente ser felices, abusen del alcohol, de otros productos prohibitivos a lo largo del año, tengan buenos banquetes y sobre todo, repito, rodéense de luz. El mundo, por desgracia, no podemos cambiarlo, pero sí podemos interceder en lo que nos rodea, en la gente que nos ama y que nos quiere. Eso es lo realmente importante. Aquí seguiremos en Noche de Misterio el año próximo para hablarles y seguir comentándoles hechos e historias que les harán redibujar los límites de la realidad. Sean felices y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio. Noche de Misterio, Caracol Radio.